Tener un hijo es un evento maravilloso, pero si además tú eres un extranjero que se encuentra en México de forma irregular, o estabas de visita, o ha pasado el tiempo desde la última vez que tuviste una tarjeta de residencia y la dejaste vencer, y tienes un hijo en México, vas a tener la posibilidad de obtener una residencia permanente. Bienvenidos a un nuevo video de Migrants. En esta ocasión les voy a hablar de cómo obtener la residencia permanente por tener un hijo o una hija mexicanos. Acompáñame. Primero vamos a explicar qué es la regularización por tener un hijo mexicano. Ya hemos hablado de la regularización en otros videos y como recordarás, este es un proceso que implica pasar de un estado irregular a un estado regular en cuanto a tu condición migratoria en México. Es decir, es un proceso que se lleva ante el Instituto Nacional de Migración que te va a otorgar una condición de estancia. La condición de estancia es ese derecho que te permite estar en México de forma legal y que en consecuencia te permite ejercer pues todos tus derechos, ¿no? De tránsito, de vivienda, reunificar a tu familia, trabajar, etc. Cuando sucede el nacimiento de un hijo o una hija dentro de territorio mexicano, esa situación no te va a dar la residencia en automático, tampoco te va a dar la nacionalidad mexicana en automático. Te va a otorgar la posibilidad de llevar a cabo un proceso para regularizar tu situación migratoria, si tú te encontrabas en estado irregular. Esto normalmente se da por dos circunstancias: por haber entrado al país de forma irregular, o bien porque tuviste en algún momento una condición de estancia, pero la dejaste vencer. Entonces este proceso te va a permitir tener por fin un estatus que te permita estar de forma tranquila, de forma segura en México y ejercer tus derechos. ¿Qué significa que un menor de edad sea mexicano? ¿O por qué, dicho de otra forma, una persona es mexicana? Bueno, esto está marcado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La nacionalidad mexicana se da principalmente por estos fenómenos. Número uno, que una persona nazca en territorio mexicano. Ya ese simple nacimiento dentro del territorio mexicano le da el derecho a ser mexicano. Incluso si nace en embarcaciones o en naves del gobierno mexicano mientras están en tránsito. Otra circunstancia que le da a una persona su nacionalidad mexicana es ser hijo de padres mexicanos. Incluso se puede dar el caso de que una persona nazca en el extranjero, pero si es hijo de padre o madre mexicanos, se puede realizar el reconocimiento de su nacionalidad. Y si, por ejemplo, el otro padre o la madre no son mexicanos, son extranjeros, pueden obtener una residencia después de ese reconocimiento. Y la tercera forma en que una persona se convierte en mexicano o mexicana es a través de un proceso de naturalización. Entonces, primero hay que entender qué es aquello que le otorga la nacionalidad mexicana a un mexicano. Puede darse el caso de que desde el nacimiento una persona ya sea mexicana, pero también puede ocurrir que se vuelva mexicana después de algunos años, ¿no? A través de estos procesos que estoy comentando. ¿Cómo se acredita este vínculo con una persona mexicana? Bueno, normalmente con el acta de nacimiento. Si un menor nace en este país, lo primero que hay que hacer es acudir a un registro civil para que quede asentado su nacimiento. Ahí en el acta de nacimiento se especifica quiénes son sus padres, quién es su madre, quién es su padre, y por ende de allí deriva el vínculo. Puede ser también a través de un acta de reconocimiento, por ejemplo de paternidad o incluso de inscripción, en los casos en los que la persona nació fuera de México y se registra su nacimiento fuera de México para que obtenga la nacionalidad mexicana. O bien cuando un padre no reconoció desde el nacimiento a un menor, pero lo hace algunos años después por cualquier circunstancia, así también se va a acreditar el vínculo. Normalmente es con un acta de registro civil en la cual claramente se señala quiénes son los padres de ese menor. Y el Instituto Nacional de Migración, para este proceso de regularización, evidentemente va a necesitar esta acta original, porque pues obviamente he tenido casos en la firma en donde
una persona afirma ser padre o madre de un menor, pero no cuenta con este documento porque no se ha llevado a cabo el reconocimiento de paternidad, porque no se ha hecho el registro, porque no se ha hecho una inscripción. Bueno, mientras no haya sucedido este acto jurídico que quede perfectamente bien descrito en un documento público, no hay vínculo. El proceso de regularización migratoria por tener un hijo o una hija mexicanos se hace estando en territorio mexicano. Si el padre o la madre se encuentran fuera de México, corresponde hacer un trámite de visa por unidad familiar por hijo mexicano normalmente. O bien, si el padre o la madre ingresan a territorio mexicano, pero están todavía con una condición de estancia de turistas, corresponde un cambio de condición. Entonces, la regularización aplica cuando se está dentro de territorio mexicano y además se posee un estatus irregular. Esto, como bien he dicho, se da por dos circunstancias: haber entrado al país de forma irregular o bien tuviste una condición de estancia que venció y por lo tanto estás en estado irregular. ¿Qué identificación le van a pedir a un menor de edad dentro del proceso de regularización por unidad familiar por hijo mexicano? Esta es una pregunta muy especial, porque muchas personas no tienen en cuenta que, si bien hay un documento que acredita el vínculo, como ya lo explicamos, ¿no?, un acta de registro civil en donde se ve quiénes son los padres del menor, un segundo documento muy importante es su identificación. En todos los casos que hemos llevado en Migrants, hemos notado que antes de los 3 años de edad, al menor, el Instituto Nacional de Migración les pide una constancia pediátrica. Se conforman con una constancia pediátrica, expedida con las formalidades de ley. Pero después de los 3 años, el Instituto Nacional de Migración ya exige el pasaporte del menor. Incluso estos requisitos se han ido volviendo cada vez más estrictos por sucesos como falsificación de actas de menores de edad. Por lo tanto, no dudo que cambien. Si hoy tú estás viendo esta información, pero han pasado los meses, tal vez el Instituto Nacional de Migración, la oficina específica en donde tú te presentas al trámite, ya no nos acepta solo la constancia pediátrica, ya requieren forzosamente el pasaporte. Entonces hay que tener muy en cuenta que, como recomendación general, la identificación más viable para este tipo de procesos es el pasaporte del menor o de la menor. En un proceso de regularización migratoria por tener hijo mexicano, es indudable que va a ocurrir una entrevista. Cuando tú presentas una regularización de cualquier tipo, el instituto está obligado a hacerte una entrevista y tú estás obligado a su vez a responder todas las preguntas que se te hagan. El objetivo de esta entrevista es garantizar que, número uno, el menor existe, porque se han dado casos de falsificación de actas de menores de edad. Número dos, que tú tienes un vínculo con ese menor, pero que va más allá de solo ser su padre o su madre. Es decir, que convives con él, que lo ves, que lo procuras, que hay un vínculo más allá del meramente jurídico. Y número 3, verificar todas las demás circunstancias, tales como que vive contigo o incluso si no vive contigo, que lo ves, que hay un régimen de visitas y convivencias, que hay relación con el otro padre o con la madre, pues, en dónde viven, cuáles son las actividades que realizan y sobre todo, ¿no?, si por ejemplo tú manifiestas que te estás regularizando con un menor hijo tuyo que depende económicamente de ti, también el instituto va a verificar que tú tienes las condiciones para la manutención de ese menor y de ahí derivar que te asiste el derecho de la reunificación familiar o de obtener una residencia por tener un hijo mexicano. Tener un hijo mexicano no te da el derecho a una residencia permanente en automático, sobre todo por las circunstancias tan variables que pueden ocurrir. Puede ser que, por poner algunos ejemplos, tú viajaste a México como turista en 2018. Aquí te enamoraste y procreaste un hijo, pero abandonaste el país. Entonces vuelves algunos años después, ahora en 2026, y quieres obtener tu residencia permanente por tener un hijo mexicano, pero nunca reconociste a ese menor. O si lo reconociste,
pues pasaron muchos años y no hay una convivencia. O estás en el extranjero, o estás como turista, o cualquier otra circunstancia. Normalmente hay un aspecto muy específico que cuidar, que es que cuando el menor no ha estado a tu cuidado en su totalidad, vas a requerir el permiso del otro progenitor para poder hacer un trámite de regularización por unidad familiar. Y no solo el permiso, la presencia del menor y los documentos de ese menor. Me han llegado consultas de personas que dicen, bueno, yo tengo un hijo mexicano, licenciado, pero no tengo contacto con él, ni con la mamá, y hace muchos años no lo veo, pero me puedo regularizar, ¿verdad? La respuesta es no, no vas a poder. El instituto, insisto, va a verificar que haya un vínculo más allá de solo un acta de nacimiento con ese menor. Derivado de eso es que te recomiendo que tengas cuidado con las actas falsas. Hace poquito, hace algunos días de que estamos grabando este video, comenzaron a salir noticias acerca de una investigación que se está realizando por una red de actas de nacimiento falsas. Prácticamente se diseña un acta de nacimiento de un menor que no existe en la realidad. Esto lo voy a decir muy simple. Si tú optas por hacer un trámite de esta forma, a futuro lo único que vas a tener son problemas, ¿no? Así que evita este tipo de situaciones, sobre todo por todo lo que ya te explicaron en este video. No se trata solo de tener un acta, se trata de acreditarle al Instituto Nacional de Migración muchos otros elementos. Vamos a hablar de algunos errores comunes que cometen las personas que quieren llevar a cabo un trámite de regularización por unidad familiar. Número 1, no tener una identificación del menor, no haberse preocupado por hacer este papeleo en primer lugar. Como digo, normalmente yo considero que el Instituto Nacional de Migración va a exigir ya en casi todos los casos el pasaporte de ese menor. Número 2, no tener contacto con el menor y creer que te puedes regularizar de esa manera. Han habido situaciones en donde algunos de nuestros clientes, que obviamente tienen a sus hijos reales y todo está perfecto, pero acuden a la cita ante el Instituto Nacional de Migración sin el menor. Bueno, han llegado a pedir la presencia del menor para verificar algunos elementos. Número 3, no contar con el permiso del otro progenitor si hubo una separación, vaya, porque hay que entender que, por ejemplo, en México se persigue muy intensamente el delito de sustracción de menores. Entonces, que no existiera este permiso, pues abre la puerta a muchas situaciones no deseables. Número 4, no preparar bien un expediente. Número 5, no buscar previamente una cita para presentar el trámite, acudir a ventanilla con un expediente incompleto, mal hecho y que nos rechacen. Número 6, no preparar bien la entrevista que te hace el Instituto Nacional de Migración. Número 7, no tener en consideración que te pueden hacer una visita al domicilio para verificar que efectivamente vives ahí y también el menor, y así le podría seguir, pero creo que estos son los más comunes. Si tú quieres evitar todos estos errores, vale la pena que te acerques a Migrants para que te podamos ayudar. Y si tienes alguna duda o comentario, déjalos en la cajita de comentarios que te los vamos a responder en breve. Respondemos todos los comentarios, todas las preguntas que nos dejan nuestros amables seguidores. Te invito a que sigas este canal de YouTube, a que le des clic a la campanita para que no te pierdas los próximos videos. También a que compartas y a que nos regales un like siempre que este contenido te haya parecido valioso o bien le sirva o le haya servido a alguien más. Visita nuestra página web migrantsmx.com, síguenos en todas nuestras redes sociales, allá también subimos contenido muy valioso. Si tú quieres una asesoría personalizada por parte del equipo de Migrants, con todo gusto te la podemos ofrecer. Mándanos un correo, llámanos, escríbenos a través del WhatsApp. Incluso ofrecemos asesorías personalizadas directamente en nuestra oficina de Ciudad de México. Y si tú tienes un hijo mexicano, tienes una hija mexicana, acaba de nacer, llevas mucho tiempo en este país de forma irregular y encontraste este video y sabes que te puedes regularizar, contáctanos en breve. Recuerda que para Migrants lo más importante es que tú tengas un camino seguro y que yo soy Ernesto Rizzo, tu abogado.